para hacer putaditas a los sindicatos, no contéis conmigo. No, pero ¿cómo? ¿Qué cosas dices y tal? Luego en la práctica diaria decía, vale, vas a ver cómo lo tomo, tú no te preocupes, perdón. O sea, a este le ofrezco un puesto y vas a ver tú. Una corrupción que unos criticaban y otros no, dicha sea la verdad, pero se conformaron con ser actores secundarios, pero supongo que no solo en el Ayuntamiento de Madrid, sino el movimiento sindical en España. No fue como en Alemania, y tú me vas a dar muchas más respuestas, decir, pero hombre, ¿qué dices? Si es que España y Alemania eran tan diferentes, supongo que serían diferentes, pero yo veo que las condiciones objetivas ya no son, desde luego, para exigir ese poder, que desperdiciamos una época histórica para exigir poder y exigir cogestión, y que ahora, pues que el reto está, desde luego, en la imaginación del poder. El reto está en ver cómo las redes sociales pueden ser alternativas a las asambleas sindicales, aunque recuerdo a Anguita, en el 95, ya termino, sí, que dijo, las plazas nunca podrán ser sustituidas por Internet. Bien, de acuerdo. ¿Qué modelo mixto podríamos hacer usando Internet, usando redes sociales, usando asambleas todavía para parar los pies? Alguna gente, ¿no? A mí me gustaría que elaborases un poco cómo ha evolucionado una de las dos patas de las que ha habido hablando. Por un lado, el movimiento obrero y sector fabril, industria, etc. El movimiento obrero o la persona, como digamos su mercancía de trabajo, como su mercancía como persona, sigue siendo la misma, sigue siendo la persona que tiene unas necesidades y son individuos, ¿no? Que estén organizados o no, por un lado, pero me temo que del otro lado de la balanza se ha evolucionado o se ha transformado muchísimo más aún. Me refiero, por ejemplo, al efecto de que, poniendo un ejemplo muy sencillo, si yo fuera el dueño de una industria y me jugara mi capital, mi familia en ella, estoy tan próximo de lo que es la fábrica y los trabajadores como que hasta conozco y por miedo o por lo que sea me intereso en establecer un cierto equilibrio. Cuando digamos que el propietario, el dueño, está mucho más alejado porque es una sociedad anónima, porque es una multinacional, porque es una corporación, porque es un entramado, etc., se está tan lejos que por un lado la implicación es mucho menor y ver las cosas pues, es más difícil y las alternativas, como comentaba de deslocalización, etc., son muchísimo mayores, ¿no? Entonces me parece que esa complejidad ha evolucionado de tal manera, ¿no?, que ha descompensado muchísimo más a las fuerzas, ¿no? Sí, es una de las cuestiones que tenía aquí al final anotado. Hay una cuestión que no he mencionado, que es la otra parte de la ecuación, por lo que nos podría llevar a otro debate mucho más largo y al que además le doy vuelta de manera interesante. Y esto es, efectivamente han variado las condiciones objetivas. El ser humano, como has dicho, ha evolucionado, pero seguimos teniendo unas necesidades similares. Las necesidades similares que hemos de transformar porque han variado las condiciones objetivas. Esto es, a la afirmación de que pasado el Fordismo ya no es necesario, y ya no es que no sea necesario, es que no cabe un contrato indefinido y estable. Tenemos que decir que sí que es cierto que como las relaciones, las empresas necesitan mano de obra flexible, como la producción se deslocaliza, como necesitamos adecuarnos a la empresa en red, nuestra vida tiene que también ser flexible, deslocalizada en red, si nosotros seguimos siendo el mismo individuo. Pues ahí estoy. No, yo creo que no, estoy convencida de que no, estoy convencida de que es posible o es necesario mantener una estabilidad vital y no adecuarnos a unas necesidades creadas para que se siga maximizando la tasa de ganancia, pero que eso no es posible en este sistema. Entonces, no creo que ahora haya margen ni para intentar una cogestión ni para nada similar. Que no hay margen, no van a retroceder. Los laboralistas más acríticos, que hacen un análisis de esta reforma y desde un punto de vista más conservador, la afirman como la reforma definitiva. Se ha llegado a tal grado del cual no se va a retroceder que con esta nos vamos a quedar. No veo posibilidades dentro de este sistema. Se ha maximizado el grado de explotación y no van a retroceder. Yo creo que cualquier alternativa pasa por plantearnos realmente otro sistema. No esta. Dentro de esta ya no veo personalmente alternativas. Creo que
debería de ser al contrario. Creo que si las necesidades humanas de estabilidad, cuando se habla de la corrosión del carácter que provoca la inestabilidad, las condiciones humanas siguen requiriendo una vida en la cual tú puedas planificarte de manera estable tu realidad. Esto no es posible porque ya no estamos en un modo de producción que lo permita. Y tenemos que variarlo, la vida humana. ¿Y no es un poco autodestructivo desde el punto de vista del empresario, con esa es muy difícil hablar de empresario por lo que acabo de decir, ¿no? Que yo no lo llego a ver, está tan disperso y tan complejo, ¿no? No es autodestructivo por su parte el crear estas condiciones de llegar a la máxima perfección que algún ciego desde su lado debería, desde el punto de vista de que colapsaría, por tanto, si colapsa el sistema, se les va al garete también el chollo que tienen ahora mismo. Es que ahí entra la otra cuestión, cada vez necesitan menos el trabajo con mayúsculas, porque hay otro ejército de reserva en otros lugares donde van a empezar la misma dinámica que empezamos nosotros, de explotación paulatina. Quizá los sindicatos en otros lugares empiecen ahora también con un movimiento de fortalecimiento y sus propias luchas. Esto es en la perspectiva más optimista. Podrían generarse luchas alternativas en otros lugares, que no es nuestra realidad. Por eso creo que hay una mayor despreocupación en tanto en cuanto es tan fácil deslocalizar, que para qué necesitan trabajadores ancianos y sumamente caros como nosotros. Y el internacionalismo obrero, europeo, por ejemplo. Pues depende. Si hablamos de la CES, diría que no es un actor que antagonista, sino colaboracionista. Entonces, claro, depende porque la realidad de los actores colectivos en cuanto a su trabajo dentro del sistema nos ha llevado a que en muchos casos se pierda la capacidad de antagonismo, y las políticas que están realizando en el ámbito de la Unión Europea contra el trabajo, permitiendo el dumping social, tratando de equiparar, o no equiparar, sino supeditar los derechos sociales a las libertades económicas a través de la labor del Tribunal de Justicia, son tan evidentes y los sindicatos no dan una contestación rotunda. El internacionalismo ahora mismo lo único que nos sirve es para determinada concertación social en cuanto a permiso parental, tiempo de trabajo, que es la nada misma porque son mínimos por encima de los cuales la gran mayoría de la UE a 15 por lo menos están en cuanto a estándares laborales, quiero decir. Rápidamente, esa ofensiva hacia el modelo, por un cambio de modelo hacia un modelo de vasalaje, ¿cómo está eso en Europa, como todo se España? Podemos ver, pero yo confieso mi ignorancia. O sea, en Alemania dicen que Merkel había hecho algo en esa dirección. O sea, como un panorama europeo, la ofensiva sigue por toda Europa, es un caso muy específico de los PIGs. O sea. Yo creo que sí, que es un caso específico del capitalismo mediterráneo. Hay por ejemplo, en Francia. En Francia se intentó hacer algo que se ha hecho aquí, dos cosas: el contrato de nuevo empleo y el contrato de primer empleo. Uno, el contrato de nuevo empleo lo paró la Cour d'Appel, agarrándose como un clavo ardiente al convenio 158 de la OIT, que nuestro Tribunal Constitucional sí tiene que juzgar algún día un recurso de constitucionalidad que no va a elevar el Partido Socialista y que por tanto con suerte lo elevará el Defensor del Pueblo. Ya veremos cómo interpreta el Tribunal Constitucional, convenio 158 de la OIT, que es donde nos hemos agarrado todos para decir que esta reforma es inconstitucional. Y el contrato de primer empleo lo tumbaron los estudiantes franceses en la calle. Y aquí están prestados. Pero las huelgas delante de la Sorbona y los incidentes delante de la Sorbona en el 2004-2005 pararon el premio Ambos. Y de la negociación colectiva, esa agenda de fragilizar el sistema colectivo, la negociación, eso en Europa tampoco se ha dado tan fuerte como en... Si hay algo distinto en el plano de la Unión Europea son los sistemas de negociación colectiva. Son absolutamente distintos, desde sistemas en los cuales los sindicatos no tienen ni siquiera personalidad jurídica y por tanto no hay ningún tipo de diferencia. Suecia, no hay ningún tipo de diferencia estatal. Bélgica, en la negociación colectiva, porque los sindicatos no tienen personalidad jurídica y o sea, no es que no existan, existen, pero no
no están registrados como asociaciones u organizaciones, el Estado no participa en lo que es el reconocimiento del poder normativo de los convenios, sino que ese poder normativo se consigue porque el sindicato es tan amplio y tiene tanta implantación que directamente en Suecia la tasa de cobertura es del 90 y tantos % de los convenios colectivos. En Bélgica también es altísima, con sistemas distintos al español, en el cual hay una injerencia fuerte del Estado a la hora de regular y de establecer el poder normativo de los convenios colectivos. Es el problema de una recepción muy débil del constitucionalismo social en la Constitución del 78, en el momento de declive del sistema, y el resultado de un Estatuto de los Trabajadores del 80 que, queriendo beber del Estatuto de Laboratorio de italiano, lo que hace es recoger esto de manera muy débil. En esta idea de la deslocalización, bueno, quiero relacionar lo que dice: los trabajadores europeos son muy caros o se han vuelto muy caros, y los trabajadores fuera de Europa son muy baratos, pero no la configuración de este trabajador europeo caro no ha tenido repercusiones inclusive a nivel global porque se desconectaron como trabajadores caros, como poco relacionados con las transformaciones, y están generando también ese modelo de trabajador repercusiones para el mundo. A ver. Sí, el trabajador que tú dices, los europeos somos unos trabajadores caros en relación a las grandes reservas que hay, pero al ser trabajadores caros y configurarse como tales, se desconectaron de una realidad material y no han generado más problemas. Esa confección no ha generado más problemas al mundo. Por supuesto. Es decir, no es que sean un buen ejemplo a seguir porque sean trabajadores caros, sino que su desconexión con la realidad se ha vuelto un problema. Estamos echando la culpa de la depredación del sur provocada por la voluntad de aumentar la tasa de ganancia del norte a los trabajadores, cuando el problema está en el otro lado. Es decir, no es que los trabajadores... No por eso, sino por la configuración de eso que no ha habido solidaridad internacional con los trabajadores del sur, desde luego. No. Ahora, que dentro de poco tendremos aquí las maquilas, que también vamos a beber de esta fuente, porque con el tema de lo de Las Vegas, Madrid, Las Vegas, Barcelona, se proponía una zona franca como la del Alto en Bolivia, como las maquilas salvadoreñas o mexicanas. O sea que también esto ya está propuesto sin ninguna vergüenza. Pero desde luego que la realidad de los trabajadores del sur, tema maquilas, tema abuso de derechos de la infancia, tendría que habernos hecho saltar a los trabajadores del norte, y ¿quién no lo ha hecho? Por supuesto. Primero porque durante mucho tiempo no se conocía, y segundo, pero como todo, cuando se ha conocido, se ha mirado a su lado. Varias cuestiones, sobre todo sobre la reforma laboral recientemente aprobada. Yo creo que varias cuestiones. O sea, la primera, no sé si visteis la gente aquí vio la publicidad que hacía una gestoría que ayudaba a intentar maximizar al empresario, ¿no? Las bondades de la reforma laboral. No sé si la visteis. No, por la tele no, por internet o un panfleto. era un panfleto y tal, ¿no? No sé si lo viste, digo, porque yo creo que no hay mejor ejemplificación de hacia dónde va esta reforma laboral que lo que decían, ¿no? Decían, el despido gratis, ahora sí que sí, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues, por 600 euros te ayudaban al empresario a utilizar todos los resortes que te daba esta reforma laboral, el despido gratis, ahora el asentismo lo van a pagar, ¿no? O sea, les podrás echar a la calle sin ningún problema, les podrás echar a la calle sin ningún problema, te contaremos cómo, ¿no? Yo creo que esto lo ejemplificaba muy bien lo que has contado tú ahora mismo, ¿no? O sea, yo creo que se rompe todo el tipo de negocio de mentira, pero no solo eso. Había una serie de cuestiones que se han hablado y, pues, si lo podías concretar, ¿no? Se dijo que se iba a perder en torno a un 10 o un 15% del poder adquisitivo de las y los trabajadores con esta reforma laboral, por ejemplo.
Yo creo que eso es importante porque se ha manejado, ¿no? Y yo creo que es fundamental también ponerlo claro, ¿no? Otra cosa que se habló a raíz de la reforma laboral era el tema de empezar a tocar también el derecho a huelga. O sea, que ya se ha nombrado y yo creo que es importante, ya que se ha dicho que la huelga no sirve para nada, o la huelga general no sirve para nada, bueno, entonces ¿por qué la quieren regular? O sea, yo creo que es importante también discernir sobre eso y ver sobre eso y sobre todo no restarnos capacidades de acción. O sea, que no seamos nosotras las que nos restemos encima las capacidades de acción colectiva y las deslegitimemos, que para eso ya está Esperanza Viva, las capacidades de acción colectiva y las deslegitimemos, que para eso ya está Esperanza Viva y Libertad Digital, Intereconomía y demás. En torno a un debate sobre huelgas, reformas laborales y demás. Mientras no la toquen, ¿qué resortes tenemos para utilizar no solo una huelga general, sino huelgas por sectores, huelgas parciales? O sea, ¿qué tipo de legislación todavía queda armada en ese sentido, ¿no? E incluso cómo poder orientar la huelga general no de una forma inmediata como se hacía hasta ahora, ¿no? Yo creo que era lo que se hacía. Hay un decretazo, hacemos una huelga general, retiran el decretazo. Hacemos una reforma laboral, no retiran o sea, una huelga general contra la reforma laboral, no la retiran. Si lo hacemos a corto plazo, evidentemente es una herramienta fallida. En Grecia llevan 18 o 19 huelgas generales, ¿no? Contra los recortes. Claro, pero por ejemplo, el PASOK en intención de voto en Grecia, el partido que está gobernando hasta ahora, está en un 12% a día de hoy. El partido de la derecha, homologable al Partido Popular aquí, está en un 16 o un 20%, daban las últimas encuestas. Con lo cual, esas 18 huelgas generales han tenido algún tipo de resultado para que se dé una deslegitimación de régimen tan potente en Grecia, ¿sí o no? Entonces, las huelgas generales sirven tal y como las entendíamos hasta ahora, o no, o sí, o son un proceso de acumulación de fuerzas, por lo menos a medio y largo plazo. En lo que hablábamos, o lo que hablaban de rearme en cierta medida de las opciones colectivas. Claro, si una de las funciones principales de esta reforma laboral es la eliminación de lo colectivo o de la posibilidad de salidas colectivas ante la crisis, permitiendo al empresario desligarse de los convenios colectivos, ¿qué otro tipo de reagrupamientos colectivos ya no en base a apoyo mutuo y demás, sino en base a derechos? O sea, ya no es o sea, en base a que podamos hacer asambleas de centro y tal. No, estoy hablando en base a derechos, quedan. O sea, ¿qué armas colectivas deja la reforma laboral abiertas? O sea, ¿qué tipo de salidas hay ahí? O sea, que se puede sacar. Digo porque, por ejemplo, los convenios colectivos, ya en la huelga general del 21 de septiembre, ¿cuántos había? 4.000 y pico sin firmar, ¿no? Creo que... O sea, ¿hasta cuándo no dejaron de...? Y la última es si se acaba el tema de los convenios colectivos. Parece ser que es muy posible que la cuestión de los convenios colectivos se acabe, y yo no lo tengo tan claro. De hecho, había muchos empresarios que defendían la necesidad del convenio colectivo. O sea, eso lo dijo la patronal, o sea, porque les era menos costoso un convenio colectivo que un convenio de empresa a empresa. Eso por lo menos defendían algunos. Se acaba con ello la posibilidad de un sindicalismo de concertación en lo estrictamente laboral, más allá de estrategias sindicales. Bueno, con respecto del tema salarial, el objetivo de la reforma era devaluar, pero no devaluar desde luego la moneda, porque esto no podemos y no nos seguimos del euro y esto es inviable. Devaluar, ¿qué pueden devaluar? La fuerza de trabajo. ¿Qué es lo que pueden devaluar? El trabajo humano. ¿Cómo lo hacen?
eliminando los convenios colectivos del sector, que es donde realmente se fijaba el salario, los salarios que luego en empresa podían subirse, pero que normalmente los salarios se fijaban en el sector y por supuesto en el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional que se estableció en 2011 como 641 euros, que no se ha revisado y que por lo tanto ha decrecido en la actualidad, a partir del salario mínimo, y donde como una especie de estratificación al alza, sí, el convenio de sector y luego en su caso convenio de empresa y luego en su caso contrato de trabajo. Pero vamos, aquí la fortaleza para fijar, para negociar estaba en el sector. Al caer el sector, el horizonte salarial al que vamos son 641 euros, excepto los contratos de formación y aprendizaje, que será menor, y tiempo parcial, que es menor, con esos horizontes salariales hacia donde nos dirigimos. Y digo esto con el tema de los convenios colectivos. Cuando históricamente aparecen los convenios colectivos aparecen para gestionar la competencia entre las empresas. Las empresas de un mismo sector, para no competir entre ellas en función de costes sociales, pactan con los trabajadores un convenio colectivo. Si tú lanzas a las empresas del mismo sector a competir entre ellas en costes sociales, la carrera a la baja nos lleva a la ley de la selva, donde gana el más fuerte. Y el más fuerte, desde luego, no son las pequeñas empresas, las microempresas, ni los autónomos con un trabajador o dos, son las grandes empresas. Y al final, esta reforma laboral a quien va a acabar afectando, no solamente a las trabajadoras, a los desempleados, etcétera, a los estudiantes, es también a las pequeñas empresas y a los autónomos, que por un lado va a tener este problema de la negociación colectiva, que ya se puso de manifiesto, y por otro lado no va a tener dónde colocar la producción, porque con 641 euros de poder adquisitivo tampoco. La huelga, más complicada. La huelga tiene una regulación, aunque no hay una ley orgánica, pero ni en España ni en Francia hay ley orgánica, ni en Italia hay ley orgánica del derecho de huelga. Es uno de los derechos fundamentales más complejos de regular, y normalmente se ha regulado por leyes parciales en cuanto a servicios mínimos, etcétera. Y nosotros tenemos el Real Decreto de Relaciones de Trabajo, el 77, que es preconstitucional, reinterpretado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y con eso nos hemos venido manejando hasta la actualidad. Perfectamente vigente, pero están allanando el terreno para meterle mano a la huelga por dos vías, con un doble nivel: a nivel comunitario, a nivel europeo, y a nivel español. El nivel europeo, como siempre, es mediante la integración negativa, es decir, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hay un precepto en el que dice claramente que desde la Unión Europea no se puede regular ni el salario, ni la negociación colectiva, ni la huelga. Claramente, no se puede regular la huelga. Ahora bien, la integración negativa, mediante la integración negativa sí que se puede tocar la huelga, es decir, sí que puedes tocar la huelga cuando está regulando libertades económicas o derecho de la competencia. Hay un reglamento comunitario del 98 donde se integró la cláusula Monti, que en el ámbito comunitario se parece que sea el padre de los derechos sociales. Claro. La cláusula Monti deriva de un conflicto entre unos camioneros franceses que cortan que tiran unas fresas protestando durante una huelga en una autovía, y ahí hay un conflicto entre libertad de circulación y el derecho de huelga. La cuestión es que se acaba regulando, introduciendo una cláusula en el reglamento Monti del 98, en el que se dice que la libertad de circulación de mercancías no puede ir en contra del derecho de huelga. Pero esto pasa en libertad de circulación de mercancías. En libertad de circulación esto no pasa así. Hay una sentencia famosísima, el caso Viking, del 2007, en el cual el Tribunal de Justicia viene a decir que las libertades económicas pueden primar sobre derechos fundamentales, y que en todo caso, como el derecho de huelga de negociación colectiva, y que en todo caso tiene que hacerse una especie de ponderación de derechos de igual nivel, libertad económica y derecho de huelga, cosa que en nuestro Estado y en nuestra Constitución no tienen igual nivel. Todo este rollo jurídico, ¿para qué? Para ver que el tema está en discusión en la Unión Europea, y el tema lleva desde el 2007 discutiéndose, y hay un reglamento, una propuesta de reglamento que se llama Monti II, que se supone que va dirigido a establecer una regulación de la relación entre el derecho de huelga y las libertades económicas.
Este reglamento ha salido esta propuesta está disponible ya en la red y sorprendentemente tiene 3 artículos y un preámbulo de muchas páginas. En el preámbulo de muchas páginas se dice que, claro, que dado la libertad fundamental y el derecho de huelga, tienen que establecer una relación de proporcionalidad y un equilibrio. Y en el texto del reglamento lo único que parece que se dice, aunque lo tengo que leer porque hay algo más ahí, es que en el caso de que un Estado tenga procedimientos de solución de conflictos, en el caso de que se dé el conflicto entre huelga y libertad económica, tiene que irse a un procedimiento de solución de conflictos que no sea judicial, sino que sea un procedimiento de arbitraje. El tema está ahí. Y al que hayan sacado una propuesta de reglamento comunitario tan escueta, indica que hay una discusión que hay que estar alerta, porque el Tribunal de Justicia la ha metido mal. Peor, aunque en el mismo camino, es lo que está pasando aquí. El globo sonda de vamos a regular la huelga. Como globo sonda político, a ver lo que pasa. La criminalización, primero de los sindicalistas, con el discurso que, más allá de la praxis sindical, en la que no voy a entrar porque creo que es tema del siguiente ponente, que luego podemos discutir, más allá de la praxis sindical, desde la caverna mediática y desde el Partido Popular se ha procedido a la criminalización desde todos los ámbitos posibles de los sindicalistas, lo cual es evidente. Con la criminalización de los huelguistas, que lo que pasó después de la huelga general y el acoso al que se está sometiendo a todas las personas que participaron en la huelga y que utilizaron idénticas estrategias que en otras huelgas anteriores. Estoy hablando de piquetes que han puesto pegatinas, personas que han entrado en... Todas estas técnicas de acción directa en una huelga que llevaban a cabo los piquetes, estoy hablando de eso, de tanto pegatinas como algunas cuestiones en cajeros automáticos y tal, frente a los cuales el poder no había reaccionado de manera excesivamente dura ahora, están produciendo detenciones. Está en el día de hoy. Y supongo que muchos conocéis a gente que la están deteniendo, sindicalistas que están yendo a su casa, multas que están cayendo por acciones en la huelga general del mes pasado que habitualmente no habían sido objeto de una referencia tan contundente. Entonces está allanando el camino, o el tema de la página web esta bárbara de la Generalitat, en la cual se incita a la ciudadanía a denunciar a las personas que salen ahí en su foto, pero bueno, es de dudosa legalidad. ¿A dónde nos lleva todo esto? A allanar mediáticamente el camino para conseguir una postura favorable a una regulación de la huelga en función de la criminalidad del piquete. Y luego, pues eso, de los efectos negativos de la huelga para la economía, que era otro discurso que también la Caverna utilizó antes de la huelga. Lo malo que es la huelga para la economía, no necesitamos una huelga, necesitamos trabajar. Bueno, contra España. Claro, la huelga contra España. Entonces, bueno, de todas maneras, es el tema, es el avispero jurídico es meterle mano al derecho de huelga. Aunque también creía que era meterle mano a la educación y a la sanidad pública, mira dónde estamos. ¿A dónde vamos a llegar? Posiblemente. Y otras vías colectivas. Jurídicamente es que no se ha tocado todavía la huelga, que es la vía tradicional, pero creo que hay que ser más creativos, porque la reacción ante las vías tradicionales ya no es. Muchas veces en las plazas, en las comisiones quinceneras, se habla de huelga de consumo como una huelga más dañina que la tradicional. Hay que ser creativos y encontrar nuevas estrategias de acción y reacción, porque estas parece que no están dando resultados. Lo cual no quiere decir que tengan que dejar, en mi opinión, que tengamos que dejar de hacerlas. Creo que hay que ser capaces de compatibilizar, de momento. Para mí, bueno, en relación con la que ha puesto el compañero, es que hubiera sido necesario, en base a la huelga del 19 de marzo, para reformar la reforma laboral. Es decir, ¿qué tendríamos, o sea, cuánta gente tendría que haber ahí en la calle? Yo digo, si hay un millón de gente en la calle, ¿cuántos tienen que haber? ¿O qué es lo que tiene que, qué paso tiene que haber para que ese mandato, para que ese decreto hubiera sido derogado? ¿O qué es lo que hay que hacer? ¿O más agresividad? No lo entiendo, ¿no? Porque da la sensación de que puede estar 3 millones de personas que dicen, bueno, me da igual, yo tengo el absoluto y lo batir. O sea, es la sensación que al final me quedas. Porque luego
A la larga sí, son efectos que luego se ven, no en inmediato, porque a la larga, por ejemplo, se han costado las andaluzas realmente, pero luego, a corto plazo, A mí me queda la misma sensación que a ti. La misma sensación. Hemos salido a la calle, hemos cumplido con lo que antes daba resultado y ahora ya no nos da resultado. Y no es que no nos haya dado resultado, es que la cosa iba peor. Es que la utilización de la mayoría absoluta de manera totalmente autoritaria contra los derechos de la gran mayoría de los ciudadanos sigue el rodillo. Yo tengo la misma duda, ¿y ahora qué y ahora cómo? Sí, pero bueno, yo creo que el factor fundamental es eso, que el PP acaba de salir de unas elecciones con legitimidad de una mayoría absoluta y bueno, pues esa es la relación de fuerzas en la que se basa coyunturalmente. Como tú señalabas, claro, notan un desgaste en las elecciones andaluzas y ahora un poco, claro, la carrera es esta, ¿no? Hasta qué punto esa legitimidad electoral va a ser suficiente para evitar la deslegitimación que pueda sufrir por las movilizaciones sociales, la marea de las revueltas, ¿no? Es decir, que hay una carrera de alguna manera, ¿no? Claro, sobre alguna general, claro, yo matizaría, yo creo que también tiene que ver, claro, con la pérdida de centralidad del proletariado industrial, ¿no? Es decir, que claro, que eso es importante, es decir, que en los 70, los 80, pues había todo un sector industrial que era, bueno, pues, SEAT durante mucho tiempo, ¿no? Pues eso, si SEAT estornudaba, España se resfriaba, ¿no? Y claro, la pérdida de la... Cataluña. Bueno, que era fundamentalmente SEAT. Bueno, sí, no, Cataluña, pero más que Cataluña, no, tenía un manifiesto de... Bueno, vale, luego me matizará el sindicalista. Pero vamos, yo creo que aquí en Madrid sí, también está claro, ¿no? Pero en fin, de todas maneras supongo que eso vendrá luego, ¿no? Yo de todas maneras, claro, vamos, no sé si Manolo va a tocar luego también, porque claro, has hablado más de... Claro, el problema es cómo paralelamente a esa estrategia de desempoderamiento sindical, fundamentalmente a partir de, digamos, los 90, ¿no? Es decir, cómo ha ido precedida por una estrategia de neocorporativismo, digamos. Es decir, cómo los sindicatos se han ido integrando a través de la política de rentas, ¿no? Y ahí cómo ha habido esa dinámica de concertación, de pactos sociales, también, sí, de concesiones en lo que ha sido el desarrollo de servicios universales, ¿no? Es decir, ha habido un aumento, o había un aumento relativo del salario indirecto, del salario diferido con las pensiones, ¿no? Y ahora lo que hay es un ataque al salario directo, al indirecto, al diferido, ¿no? Sin contrapartidas para los sindicatos, ¿no? Sí, yo quería comentar No, se me irá otra vez. Un poco andando en la cuestión de la huelga. Economía, es decir, el sector servicios, la huelga es normalmente minoritaria, pero tenemos que tener en cuenta también cuál es la realidad laboral y cuáles son las formas contractuales que actualmente tienen la gran mayoría de trabajadores del sector servicios. Al trabajador se le podía pedir en una época de mayoría de trabajadores industriales un sacrificio económico. Si a mí se me pide sacrificio económico yo lo hago, pero si me pide sacrificio vital, que es que me despidan, pues ya me lo pienso. Y la cantidad de trabajadores del sector servicios que no hacen huelga por un miedo real al despido en un momento en el que las condiciones jurídicas para despedir son absolutamente fáciles. Es todo una estrategia también anti-huelga. Si yo tengo total inseguridad laboral, no me arriesgo a plantarle cara al empresario porque ya no tengo nada detrás que me proteja. Por no hablar de la economía informal, de los falsos autónomos, de los parados. Y claro, ahora mismo una estrategia basada en el poder obrero, ahora mismo una estrategia basada en el poder obrero o en el poder de los estrategia basada en el poder obrero o en el poder de los trabajadores contratados con cierta seguridad en el empleo, que eran los que podían realmente plantar cara con una huelga, incluso mantenerla en el tiempo, está contando con una base social cada vez más reducida. Esta estrategia, este instrumento, tal y como lo se concibió, lo que en torno al debate sí que se ha surgido, ya ha apuntado, que justo había pedido la palabra,
pero yo he apuntado a Jaime algunos elementos que tú también tenías presente, y es los cambios en la composición de la clase trabajadora, es decir, eso no es indiferente, y no solamente en la composición, sino en las formas concretas materiales de agrupación, de agrupamiento, qué relación tienen con el centro de trabajo, dónde están los centros de trabajo, qué cantidad, es decir, que el capitalismo ha aprendido que no le interesaban pues grandes fábricas, enormes fábricas, y sin embargo, paradójicamente, el 52% de la población asalariada mundial trabaja para multinacionales, pero nos tienen desagregados, por así decirlo, ¿no? Deslocalizados y desagregados. Bueno, pero volviendo al tema de la huelga, yo creo que hubo un ciclo importante de huelgas generales en la experiencia, hablemos de la experiencia, no de toda la experiencia, de las huelgas generales, no de las huelgas generales que tenían también una intencionalidad política insurreccional, hablemos de las huelgas generales dentro del sistema capitalista, que son las que se han producido efectivamente desde el 20 de junio del 85, la primera, hasta la última, el 29 de marzo pasado, ¿no? Bueno, yo creo que lo que ocurría es que en las huelgas generales se concentraba no solamente el malestar existente en torno a un tema, sino que se concentraba la actividad anterior, molecular, de muchas luchas. Y eso significaba que lo que había era una coordinación, una especie de pararrayos, que era la huelga general, que concitaba ese do de pecho del conjunto. El problema es que las dos últimas huelgas generales vienen en seco. O sea, no vienen precedidas de periodos importantes, de experiencias importantes, de luchas, de enfrentamientos, etc. No. Simplemente pues, hay un día que hay que hacerla y se hace, ¿me entiendes? Uno. Dos, las huelgas generales hasta la de Aznar se convocaban con una metodología en la que se iba agregando temas, aparte de los temas centrales que concitaban la huelga, temas particulares de todas y todos los afectados, por así decirlo, tanto en las empresas como socialmente. Esto es muy importante. Y la gente se reconocía, otros movimientos sociales se reconocían también, otras organizaciones sociales, en que ese era un día de huelga obrera y de huelga ciudadana. Desafortunadamente hay una, ¿cómo se llama? En este momento, no sé si llamarlo divergencia, pero al menos no se camina en el mismo camino por parte de muchos movimientos sociales y por parte de los sindicatos. Y aquí hay responsabilidades y hay causas, hay motivos y habrá que ver. Y último elemento que quiero plantear. Una huelga general, una de dos, o en una interpretación, vamos a llamarle más moderada, de un sindicalismo más moderado, luego tiene que gestionar el éxito. Gestionar es intentar sacar el partido, y en una interpretación de un sindicalismo más radical o más combativo, tiene que tener tiene que significar que el día después hay un cambio de rumbo en la actividad, en las reivindicaciones, que hay nuevos estímulos. Hay dos modelos. El modelo de las anteriores huelgas generales funcionó relativamente bien hasta la de Aznar, que oye, que se tumbó una reforma, o sea que no hay que olvidarse, y el plan de empleo juvenil lo tumbamos en la huelga general, ¿sí? ¿No? Pero quiero el despido express, se tumbó la reforma, pero no meten... De acuerdo, porque a la gestión fue horrorosa. Bien, pero digo, no, que era el plan, otra cosa es que nuestros jefes pues se empantanaron. Bien, dicho eso, habían tenido unos resultados que se podían medir y además se podían discutir. El problema es que la huelga con el gobierno de Zapatero y la huelga con el gobierno de Rajoy de momento no se pueden medir. Conclusión final, yo creo que vamos a tener que ir pensando no solamente en que la huelga general tiene límites por una serie de razones, hay que mitificarla, también se ha mitificado desde los diversos sectores del movimiento, pero creo que es un instrumento necesario, pero no es el único. Y ya no hablo de huelgas de consumidores, que es como partir de otros sectores, sino que hay que pensar también en otros procederes del movimiento obrero. Es decir, por ejemplo, en huelgas intermitentes por sectores. Bueno, en primer lugar, el ABC. Si en la empresa no hay actividad, difícilmente puede dar resultado una convergencia general. Pero luego tiene que haber actividades por sectores. Yo creo que hay que aprender bastante de experiencias en otros países. En Francia, por ejemplo,
este tipo de huelgas culebra o cosa parecida, de los gasolineros, de no sé quién, crearon una situación que no tuvo éxito, hay que reconocerlo también, no tuvo éxito, Sarkozy aguantó, pero crearon una situación que fue minando a Sarkozy. Fue minando, no sé el resultado que eso luego tendrá, pero fue el principio del desprestigio social en parte de las capas de la población. Aquí el problema es que, bueno, resulta, y termino, como ha planteado Horacio, 2 días antes de la huelga resulta que se había firmado un acuerdo con el acuerdo de negociación colectiva 2. Se firma. Se ningunea por parte de la reforma. Y resulta que toda la política durante tiempo es que se nos metan los contenidos del acuerdo que hemos suscrito, cuando la otra parte que había suscrito le daba igual ya porque ya había obtenido réditos mayores, en la reforma. Y ahora, después, todavía, en todo el trámite parlamentario, queremos que se meta. Esto es, ¿quién sabe qué es lo que se firmó en el Acuerdo Nacional 2 de Negociación Colectiva, la NCC 2? No lo sabe nadie, pero aparte, ¿a qué nos llaman entonces? Claro, el problema es este, el problema es que ¿cómo podemos ejercer nosotros, echar una mano, vamos a decir, en la presión? A nada. Entonces realmente tenemos un problema político en la presión, a nada. Entonces realmente tenemos un problema político de primer nivel. Hay 2 palabras, como supongo que luego volverá a aparecer el tema, ¿no, Manolo? No, yo luego quería hablar de otros temas porque a raíz de tu intervención... ¿Finalmente tu propuesta de huelga general revolucionaria? No, eso para los chicos jóvenes. Yo querría que, si es posible, una de las Espera, Tony, ¿por qué no hablan estos 2 y ya cierras y vamos a descanso? Breve, si es posible. Sí. Yo creo que para que se produzca un cambio se tienen que dar 2 circunstancias. Uno, que haya un elevado nivel de cabreo y información. El cabreo, pues, quizá ya existe y información no. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo combate, digamos, el capital, el gobierno, etcétera, esa información que está pidiendo sacrificio a la gente? Y es la justificación que pide, que dice, es necesario este sacrificio, es decir, porque es la única forma de salir de la crisis. Es decir, la información es la que desmontaría este engaño y eso es lo que quizá falla, porque el cabreo existe. Si existiera esa información y una gran mayoría de la gente entendiera que eso no es ninguna justificación lo que están hablando, y es mucho sencillo hacerlo y bueno, las soluciones, etcétera, a mí ya no me preocupa tanto las herramientas, porque para eso existe la imaginación. Es decir, a lo mejor ahora ya no es huelgas, etcétera, a lo mejor son otras. Y pongo un pequeño ejemplo nada más ilustrativo que conocía esta mañana. En la Comunidad de Madrid, como sabéis, pues se ha aumentado la jornada laboral, etcétera, y en el clínico lo que están haciendo es convertir en un problema la solución que han dado a la salida de la crisis. El problema es que algunos médicos, por ejemplo, cuando llegan algunos enfermos, que estos médicos están prolongando la jornada, un enfermo que antes a las 7 se le aplicaba no sé qué cosa, etcétera, y a las 8 podía ir a casa, ahora la decisión es que no hay que seguir tratándolo toda la noche o varios días. Y él es la autoridad, digamos, para hacerlo, con lo cual se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque no se ha contado con él para todo esto. Es decir, es una especie de huelga japonesa y eso, digamos, en muchísimos contextos puede convertir en un problema lo que son las soluciones, pero para eso es necesario, creo que son los ingredientes, se me ocurre, el cabreo, que por un lado existe, y por otro lado la información que desmonte toda la, digamos, justificación e ideas o mentiras que nos están metiendo. Ahí, 3 cosas lo más rápido que sea capaz. A veces interpreto que por las intervenciones que hubo un momento en el que todos los trabajadores estaban organizados. Y esto considero que a veces lleva engaños a la gente más joven. No es cierto que fueran porcentajes importantísimos del total de los asalariados los que estaban sindicados, eso nunca ha sido así. Quizá estaban organizados en sectores estratégicos donde se hacía mucho más daño. Entonces, a veces es que es muy difícil sintetizar las ideas, pero cuando hablamos de que ya no quedan grandes industrias como antes, grandes industrias es posible que no, grandes centros de trabajo no estoy del todo de acuerdo. Es decir, un Corte Inglés agrupa más gente que la que yo hoy. Por ejemplo, los grandes centros de trabajo en los pueblos de Madrid
fundamentalmente son los ayuntamientos, los centros comerciales y los hospitales, mucho más que otras industrias. Entonces, creo que hay que afinar un poco más este discurso, no tenemos tiempo, pero no creo que el tamaño sea lo especialmente relevante. Esto me gustaría ligarlo un poco con otro debate que era el de la huelga que salía aquí, que me parece exactamente lo mismo. En una gran industria, con los trabajadores bien colocados por parar la industria, y no sé, en cada industria habrá un sector estratégico, pero en una alimentación, por ejemplo, con los amasadores, que no son ni el 10% de la plantilla, paran la producción. Sin embargo, en un centro comercial que tiene muchos más trabajadores que una fábrica de galletas, en un centro comercial simplemente con que vayan los jefes a trabajar y se pongan en las cajas, se vende ese día. Entonces, creo que esto también hay que analizarlo. Y luego, creo que hemos sobredimensionado el papel de la negociación colectiva sectorial, subrayo sectorial, en las relaciones laborales en España. Creo que hay mucha gente, fundamentalmente la gente joven, que todavía no sabe muy bien qué es eso de la negociación colectiva. Porque en realidad la negociación colectiva, bueno, en realidad, mi opinión es que la negociación colectiva a nivel sectorial, no de empresa, no servía para mucho. Es decir, sí servía para mucho, pero no era percibido como algo que sirviese. ¿Por qué? Porque las relaciones laborales se habían convertido en algo informal. Entonces, aunque el convenio sectorial marcaba un salario mínimo, ese salario mínimo era bajito, pero es que no lo ganaba nadie, porque todo el mundo echaba horas extras o ganaba dinero negro. Entonces, eso poco a poco se fue generalizando. De hecho, hace unos años uno de los castigos que hacían los empresarios con los trabajadores rebeldes es a que le llevo el convenio. Entonces le ponía a ganar el convenio y le puteaba, porque el salario del convenio no daba para vivir. La gente estaba acostumbrada, o muchos trabajadores estaban acostumbrados a ganar algo más. Yo creo que o sea, sin decir, no estoy diciendo que no tenga importancia la negociación colectiva sectorial. Digo que a veces se ha desdibujado, y nosotros lo vemos en el paradigma sindical, y sobrevaloramos su repercusión. Porque nosotros siempre hablamos de, los sindicalistas digo, siempre hablamos de negociación colectiva articulada. Pero esto ha sido una de las grandes mentiras. Gaby sabe mucho más de esto. Yo sé que hay convenios provinciales donde no hay convenios estatales. Es decir, sí, por supuesto cada sector es un mundo, pero si nosotros planteábamos que el estatuto era el mínimo, que había un convenio sectorial estatal, un convenio sectorial autonómico y las grandes empresas, convenios propios, la experiencia que yo conozco es que casi nunca está articulada, o en muy pocas ocasiones estaba articulada esa negociación colectiva. Es decir, creo que ya lo he dicho, en sectores donde había convenio estatal, no había convenios autonómicos y había convenios de empresa a las que siempre se regañaba porque se desvinculaban de los convenios, porque tenían condiciones muy superiores. En el metal, ya digo yo, en alimentación, casi todas las grandes empresas están desvinculadas de los convenios sectoriales. Digo, ahora lo que va a pasar, creo que lo que va a pasar no es que se acabe con el sindicalismo, sino que el sindicalismo va a ser representado allá donde tenga organización, es decir, en las empresas donde haya sindicatos. Y todas las demás lo va a regular desde el punto de vista del Estatuto de los Trabajadores, que es otra de las alternativas que a lo mejor deberíamos recoger. Nos hemos olvidado del Estatuto de los Trabajadores porque mejorábamos las condiciones, porque la pelea la íbamos a ganar en las empresas. Últimamente empezamos a recuperar el discurso del salario mínimo, por ejemplo. A mí me parece muy correcto esto, porque, bueno, sí que no tenemos... De 200 euros. Claro, claro. Completamente de acuerdo con casi todo lo que has dicho. No, la primera, cuando he tocado el tema y creo que he avisado que sobre esto había distintas teorías a favor y en contra en cuanto la transformación real del trabajo en lo que respecta a su volatilidad, a su concentración, no concentración, a si existe todavía trabajo industrial o se puede hablar ya del fin del trabajo industrial. Completamente de acuerdo contigo, hay una mutación, pero aquello sigue estando y hace falta afinar mucho y no ha habido tiempo, pero vamos, tiene un tema